Cuando faltan 5 minutos para las 9 de la mañana, le damos la bienvenida y los buenos días al ministro de Defensa Nacional, Javier García. Vamos a hablar de varios temas. Bienvenido, ministro. Lorena, buen día. Bienvenido. Le propongo comenzar por el trabajo que se viene haciendo desde el ministerio sobre las olas de frío, ¿no? Y las personas que están en situación de calle. Concretamente, ¿cómo se incrementa el trabajo en estos días de ola polar? Cada vez que hay un operativo frío polar, miramos recién a Verónica ahí, ya veíamos el fresquete que hay afuera, se dispara a solicitud del MIDES un operativo que implica que la mayor parte del país, las unidades militares, abren sus puertas para recibir a los uruguayos que están en situación más postergada, más frágil, a la intemperie. En 13 o 14 departamentos del país se abren las unidades. Ese mecanismo se dispara hoy de noche, a pesar de que ayer, ya anoche aquí cerquita en la Armada Nacional, en un refugio que tenemos allí, ya durmieron 30 compatriotas. Así que esta noche aquellos uruguayos que están en esa situación tienen en las unidades militares un lugar para recibir abrigo, cuidado, un plato de comida caliente, una ducha caliente y mañana un desayuno. No están siempre abiertas, funcionan cuando hay ola polar. Sí, tenemos dos planes que se solapan, ¿no? El plan invierno y el plan frío polar. El plan invierno largó allá por mayo y digamos que tiene un metabolismo basal, ¿no? Cuando se dispara el plan frío polar hay un incremento porque se abren nuevas instalaciones y hay todo un operativo que combina MIDES, Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa. Un dato que yo creo que no es menor, que habla a las claras del impacto que tiene este operativo. Este año, fíjense que estamos en el mes de julio, apenas primer mes de invierno, pero ya prácticamente duplicamos los alojamientos, el rescate de uruguayos en situación de calle que pasaron la noche en una unidad militar. El año pasado fueron aproximadamente poquito más de 2.000 y a la mañana de hoy llevamos 3.800. ¿Y esto tiene que ver con que hay más gente en situación de calle, con que aumentaron las capacidades? Sin duda ninguna. Hay esa circunstancia. Obviamente que el año pasado, julio del año pasado, apenas llevamos 3 meses de la pandemia, con un impacto muy moderado y con sus consecuencias desde el punto de vista económico también. Un año después tenemos un año y pico de pandemia con un golpe muy duro sobre lo que significó la economía. Es notorio que hay más gente en situación de calle, por eso el esfuerzo para rescatar a todo uruguayo que lo necesita es más fuerte. Cuando yo decía al pasar que esto era el alojamiento, y después hay otro importante, me parece, aporte que hacen nuestras fuerzas, porque yo lo subrayo siempre, esto es un trabajo que hacen nuestros soldados, nuestras fuerzas, ¿no? Los oficiales que están allí, de las tres fuerzas. El otro es el plan alimentario o el apoyo alimentario. Eso se disparó ya a principio de año, porque siempre hay organizaciones sociales en diferentes partes del país, trabajo de este tipo de voluntariado, que las fuerzas apoyan. Hoy llevamos ya 360.000 platos de comida elaborados. No es changa, ¿no? El año pasado superó el 1.000.000 de platos de comida y ya le digo en este momento 360.000, a un entorno de 5.000 platos de comida por día elabora el ejército. Y yo creo que es muy destacable porque los compatriotas que lo hacen desde la fuerza, nuestro personal, pertenece a los sectores más humildes de nuestra sociedad. Y cuando, esto es lo que sucede ahora con el frío polar, pero cuando viene la inundación, son los que se pega un chiflido y vamos. Y muchas veces sucede que primero rescatan a su familia y después van a rescatar a los otros uruguayos porque viven en situaciones muchas veces muy límites. Entonces yo quiero destacarlo y subrayarlo. Acá hay un gesto que no es solo porque las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa institucionalmente colaboran y coordinan con otros ministerios. Me parece que hay un gesto de solidaridad. Las cosas se hacen, pero se pueden hacer de diferentes formas. Se pueden hacer porque hay que hacerlas o se pueden hacer porque aparte creo que está bueno hacerlas y hacerlo bien. Ministro, este esfuerzo en el marco del plan invierno y del plan ola polar, ¿qué insumos económicos le lleva al ministerio y esto tiene su correlato en la rendición de cuentas? Mire, es muy difícil mensurarlo. ¿Por qué? Porque primero, siempre el recurso más costoso es el recurso humano, el salarial, y eso está incluido dentro de el servicio que brindan nuestros soldados.
Después hay un trabajo de colaboración en el sentido, por ejemplo, de lo que es los refugios. En refugios está nuestro personal, trabaja también en el contacto directo, aparte de nuestro personal, generalmente alguna ONG que contrata el MIDES, y allí hay un trabajo muy lindo entre personal civil y militar. Y después está todo lo que significa la puesta a punto de los locales, que eso corre por cuenta de las fuerzas. Hay trabajo, por ejemplo, elaboración del pan, donde las fuerzas elaboran el pan, el ejército elabora el pan, y recibimos las materias primas y peleamos por algún tipo de compensación, que lo vamos logrando. No es fácil porque en el Estado este tipo de cosas, de conexiones desde el punto de vista de pagos entre instituciones lleva tiempo, pero como somos peleadores lo conseguimos. Ministro, hace pocos días atrás hemos, en otras situaciones de olas de frío polar, los uruguayos, profundizado un poco sobre esa franja etaria, ese grupo de personas que están en situación de calle, que son muy diferentes entre sí. Por allí lo escuchaba al ministro de Desarrollo Social, bueno, hablar de una población difícil, muchas veces difícil de convencer de llegar a un refugio, muchas veces con determinado tipo de problemáticas que ya son de muchísimo tiempo, algunas de ellas psiquiátricas, otras que tienen que ver con niveles de adicción. Es una población que obviamente, frente a una inclemencia de tiempo como la que podemos tener, en su gran mayoría seguramente deben estar muy agradecidos por un plato de comida, un lugar donde poder descansar y todo, pero también debe haber un núcleo de población difícil. ¿Cómo es el trato allí con el personal de la fuerza? A quien uno de repente a priori podría decir no lo veo preparado como para manejar una situación relativamente complicada, de cierta rebeldía, o vaya a saber de cuántas otras cosas suceden, con una población que, reitero, en un gran porcentaje tiene otro tipo de problemas, ¿no? El soldado surge del pueblo. Y por lo tanto, su trato con el pueblo y con la gente que pasa más necesidad es un trato directo. Conocen, como le dije muchas veces, hay situaciones que son muy cercanas en los lugares, en los barrios donde viven. Y hay otro elemento que no es menor, que es la voluntad y la actitud que se pone. Yo, salvo excepciones, que siempre las hay, ¿no? Alguna situación que a veces puede ser algún cortocircuito, digamos. En este año y poco que llevamos de experiencia, segundo invierno que llevamos de experiencia en este tema, no ha habido situaciones a destacar llamativas. Hay gente, puede haber gente, y lo hay, me lo relataban hace unos días atrás en unos refugios, que llegan y después se van. Mínimos, no quieren estar, no hay un hábito de reglas, porque cuando usted está en un refugio hay reglas que cumplir. A eso me refería. Se vive en ¿no? comunidad. Claro, obviamente. ¿No? Por unas horas, pero se vive en comunidad. Hay un procedimiento para higienizarse, un procedimiento para alimentarse, para tener un orden. Y eso hay que cumplirlo, porque si no, y supongo es un que tema de además, respeto para todos. Hay lugares que tenemos que habilitamos mascotas. Y deben mantener ciertos protocolos sanitarios obviamente, también. Entonces obviamente. digo... hay gente que no se habitúa a eso. Le diría que lo mínimo. Por eso que yo creo que la relación es muy buena. Y destaco algo que dije recién. Se da un trabajo combinado entre personal militar y organizaciones de la sociedad civil. Yo no voy a decir ni el lugar ni la organización. Pero yo el año pasado tuve un episodio que la verdad, desde el punto de vista del encuentro del Uruguay, me resultó impactante, positivamente impactante. Estamos en un batallón donde hay un refugio, el 13. Ustedes saben que es emblemático. Sí, no, totalmente. Ese ya no está acá, donde estaba el 13, mejor dicho. Ahora está el servicio de transporte. Y yo voy al refugio y estamos con el comandante, y había unos muchachos y muchachas de la organización, de la ONG, que están contratados por el MIDES. Yo vi cierta distancia al principio, pero aquello de los uruguayos, ¿no? Enseguida, 2 o 3 comentarios, enseguida nos encontramos. Y una muchacha, con mucho respeto, se ve que estaba medio como embuchada de decirlo, ¿no? Me dijo, usted sabe, ministro, dice que yo nunca en mi vida me imaginé que iba a trabajar con militares, y mucho menos aquí.
Y yo le dije, ¿viste cómo cambia la cosa? ¿Cómo es posible superarnos? Se ve que la tenía medio, embuchada, en el sentido de, en el 13 y con militares. En el 13 y con militares, trabajando para rescatar uruguayos, para servirlos y para ayudarlos. Qué cosa tan linda. Ya para cerrar el tema refugios, las personas que estaban en un parador nocturno que fue cerrado por el MIDES por no respetar la laicidad, ¿habían sido derivados a la Armada? ¿Esa gente ya tiene otro lugar del MIDES o continúa en las instalaciones del Ministerio? Es una pregunta, Lorena, que yo sinceramente no la puedo contestar porque coordina el MIDES todo eso. Nosotros nos encargamos, ella el MIDES, necesitamos los refugios, Martín me avisó, digo, Martín, está todo pronto. Lo llevo a otro tema que tiene que ver con lo último que respondió de esa experiencia positiva, porque de alguna manera, creí entender, corríjame si entendí mal, que es ese resabio, ese preconcepto que muchas veces gran parte de la ciudadanía uruguaya todavía mantiene hacia los militares, que nos viene de la época de la dictadura. Y usted se metió hace pocos días atrás en el tema de reparar a las víctimas de la guerrilla. De alguna forma como estableciendo... Me gustan los partidos complejos. Por eso, de alguna forma como estableciendo él, bueno, nos hemos dedicado a reparar a las víctimas del terrorismo de Estado, como se le ha llamado, ahora es hora de que también recordemos que hubo víctimas por el lado de la guerrilla. Esto evidentemente, a ver, de repente está mala la figura que voy a utilizar y le pido disculpas, abre heridas, porque evidentemente no han cicatrizado. En muchos casos, si no, no estaríamos los uruguayos un día sí y al otro también debatiendo sobre este tema. ¿Qué lo llevó a eso? Primero, yo creo que no abre heridas, yo creo que cierra heridas. Segundo, una anotación al margen. Yo no noto un prejuicio de gran parte de la ciudadanía, como tú decías recién. Noto un prejuicio de una parte pequeña de la ciudadanía que puede tener influencia en la opinión pública, y son cosas diferentes. Porque si no, los estudios de opinión pública, las encuestas no darían lo que dan, que es las Fuerzas Armadas en primer lugar, sino el primero ahí de la aceptación popular. Por algo están allí. Hay un grupo cada vez menor, creo yo, con influencia en la opinión pública que tiene prejuicios sobre las Fuerzas Armadas. Prejuicios de 50 o 60 años atrás. Uno dice del pasado reciente, una vez escuché a alguien decir y me pareció una buena anotación, un país como el nuestro que tiene 200 años de historia, 50 o 60 no son recientes, son la historia. Nosotros somos una nación joven, 50 o 60 años en 200 es una buena parte. Entonces, ¿por qué hago el planteo, la reflexión? Por justicia. Las causas, si son justas, hay que empujarlas. Como tú decías, yo fui legislador, lo soy, estoy en comisiones del Poder Ejecutivo, pero soy senador electo. Voté en su momento las reparaciones para las víctimas de la dictadura, ¿no? Durante todos los periodos, durante muchos periodos de legislativos, hubo proyectos de ley para reparar a las víctimas de la guerrilla y de los grupos armados. Pero hubo, a ver, para recordar, hubo proyectos del Partido Colorado, hubo proyectos del Partido Nacional, hubo un proyecto del doctor Tabaré Vázquez, presidente de la República. Creo que en el año 2007. Y últimamente proyecto de Cabildo Abierto en diciembre del año pasado. Siempre fueron proyectos, pero nunca avanzaron. En cierta medida porque me parece que había una visión parcial. No se entendía que el Uruguay tuvo enfrentamientos duros, los años más negros y más trágicos que yo recuerde en mi vida. Y siendo un gurí, ¿no? Pero la sociedad vivió enfrentada, hubo enfrentamientos muy duros. Y no hubo víctimas de un solo lado. Y los derechos son para los humanos, no para unos humanos. Si son derechos humanos, son integrales. Y uno debe respetar y considerar de igual forma a quienes tuvieron enfrentamientos que dejaron ya no heridas, dejaron muertos. ¿A quiénes abarcaría entonces esa reparación? Bueno, entonces, ¿víctimas, familiares? Bueno, claro, hay gente muerta, ahí están sus familias, hay gente que sufrió mutilaciones, como se hizo también con las víctimas de la dictadura. Hay formas de ir enmarcando, diciendo, bueno, aquí, y precisando cuáles son. Se hablan de 60 familias, eso es lo que más o menos, entre familias de civiles, familias de militares, familias de policías. Entonces yo digo, a ver, si nosotros
tenemos que mirar para adelante, queremos mirar para adelante. Es necesario hacerlo sobre tratar de cerrar las heridas. Y esta es una forma de colaborar en eso, de tomar un criterio de justicia. Me sorprende el número. Y trabajar para la unidad y por la paz. Me sorprende el número y no me parece menor hacer un pequeño paréntesis. Me sorprendió que dijera, se habla de 60 familias, es decir... Porque nunca hubo un estudio pormenorizado, pero... Pero de lo que se conoce tenemos en determinado momento 60 hechos que de alguna manera perjudicaron... Sí. No creo que sean de público conocimiento tantos hechos. Bueno, creo que en la memoria colectiva del Uruguay, de ese pasado que para mí no es reciente, y muchos de ellos, si no la enorme mayoría, de gente extremadamente humilde, que hoy incluso no tienen lugar para vivir, o viven en situaciones muy precarias, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo pregunté, ¿esto puede tener una opinión negativa? ¿Está mal que así como se hizo con una parte de los uruguayos que sufrieron en carne propia la violencia, se atiende a quienes también vivieron en carne propia la violencia de otro lado? Me parece que eso sana, que eso reconoce, que eso ayuda, que eso es derechos humanos, o una parte de los derechos humanos. Por eso yo hacía esa digresión, en el sentido de esto apela al encuentro. Nosotros tenemos que construir, estoy convencido, sobre la unidad y la paz. Y lo dije el día que asumí, la paz se construye sobre la paz de cada familia. No hay paz en una sociedad si hay familias sin paz. Y familias sin paz hay muchas. Muchas, cuando digo muchas en términos globales. Sí, sí, claro. Te propongo cambiar de tema y hablar un poco de la economía, ahora que estamos en discusión de rendición de cuentas. Se viene renovación de un helicóptero. Hace algunas semanas vino una delegación de Estados Unidos y estaba negociando la incorporación de algunas embarcaciones, patrullas fluviales y marítimas. ¿En qué está todo eso y qué pasa con ese refuerzo presupuestal que se requería, por ejemplo, para los efectivos que están trabajando en fronteras? Bien, empiezo por lo último, si te parece, Lorena. El año pasado, la ley de presupuesto, nosotros como que hicimos un paquete, un 2 en 1. Hicimos ley de presupuesto, materia salarial, ley de presupuesto y rendición de cuentas del 2021, todo en el paquete 2020. Y pusimos una especie de cláusula gatillo. Dijimos, bueno, hay que empezar, fue un compromiso de campaña, en lo que llamamos jerarquización del personal de las Fuerzas Armadas, porque fue el personal más postergado y al que más recurrieron los gobiernos de todos, recién estamos hablando, ¿no?, de todos los signos políticos, cada vez que hay situaciones de emergencia y urgencia. Y sabemos que la economía es una economía golpeada, la que recibimos, y a la que le vino otro golpe que fue la pandemia, lo hablamos al principio, la gente en situación de calle. Y no obstante, el presidente de la República dio la indicación de que a pesar de estas restricciones se empezara un camino de incrementos especiales, de consideración especial, diferencial, a las otras situaciones, justamente porque había sido diferente el trato, pero negativamente antes. Y se incluyó una partida universal, empezando, para todos los soldados, empezando de abajo hacia arriba, el personal subalterno, de soldado a sargento, una partida que iba entre los 600 y pico, 800 y pico de pesos, a partir del 1 de enero de este año. A lo que se le sumó, porque ya empezó a ejecutarse el 1 de enero, una compensación por trabajo en frontera, de 450 pesos por día. Si usted hace un campamento, un soldado de 7 días, tiene 3.000 y pico de pesos, que se suman a los 20.000 y algo que gana de sueldo un soldado. Es un porcentaje interesante. Por allí ya pasaron 3.000 efectivos que cobraron esa compensación, que es la respuesta exacta de tu pregunta. Tú me podrás decir, ¿está conforme, ministro? No, no estoy conforme. No estoy. Hubiera preferido otras circunstancias, pero la realidad y me parece muy bueno haber empezado un camino. Siempre uno apela más. Y ojalá podamos hacerlo. Entonces, vamos a la otra parte. ¿Cuál fue la cláusula gatillo? Ya dejamos incluido para el 1 de enero del 22, que viene, un incremento que va a completar, primero, el personal subalterno que no fue considerado el año pasado, más algo que no sucede del año 2012, que es el incremento para los oficiales, empezando por el grado más bajo, es el de alférez, hasta capitán. Partidas que van entre 1.100 y 1.500 y pico de pesos mensuales. Entonces podrá decir, ¿le parece, está conforme eso? No, hubiera deseado más, pero empezamos un camino.
porque en situaciones como las que nos encontramos, de una economía apretada, donde hubo que enfrentar con un fondo que no estaba previsto, el Fondo Coronavirus 1, cientos de millones de dólares el año pasado, pero fueron en torno a 900. Algo que no estaba previsto, que la pandemia siguiera este año, hubo que hacer un segundo fondo coronavirus, también centenario de millones de dólares. Se inició un camino de incrementos especiales o de consideración especial. Eso en el punto de vista salarial. Del punto de vista de las inversiones, el año pasado, a pesar de todo esto, pudimos lograr una dotación de recursos en materia de inversiones mayor que el 2019. Compramos los aviones Hércules que nos han dado una utilidad notable. ¿Se acuerdan cuando criticaban los ultrafreezer? Bueno, ahí están los ultrafreezer con la vacuna de Pfizer traído por los Hércules. Mire que me dijeron cosas, ¿no? Sin embargo, las vacunas de Pfizer que vinieron y las que van a venir van derechito a los ultrafreezer que trajeron de los primeros, son 6 o 7, 4 trajeron los Hércules, aparte de todas las tareas que han realizado. Hicimos esa inversión, se aumentó la inversión. En estos días hay una delegación uruguaya integrada por el embajador de Estados Unidos en Estados Unidos, Andrés Durán, por nuestro agregado naval en aquel país, el capitán Acosta, y por un capitán que fue desde aquí, que están negociando con el gobierno norteamericano, las condiciones para la donación de 3 patrulleros fluviales que si todo marcha bien el año que viene van a estar por aquí. A pesar de que es una donación, hay criterios de puesta a punto, de traslado que tienen costo. Entonces, estamos charlando esos temas que no son menores. Esperemos que termine bien esta negociación. Lo llevo a otro tema que no es para nada menor y fundamentalmente tomando en cuenta que, bueno, habrá que plantear una estrategia si es que finalmente la Corte Electoral determina que habrá referéndum, es decir, que se llegó a la cantidad de firmas para derogar 135 artículos de la LUC. En el encuentro con el presidente, ¿ya se trazaron lineamientos de una estrategia con respecto a su cartera? Por ejemplo, revisar aquellas situaciones en que la LUC ha sido favorable para determinado tipo de cosas, porque notoriamente la coalición, todo el gobierno, el gabinete, será seguramente el que saldrá a defender y debatir con la ciudadanía las bondades que teóricamente tiene la ley. ¿Hubo algo de eso? ¿Ya comienza a prepararse? Usted va a ser un actor político importante en ese rubro, tenemos la obligación de hacerlo no por una cuestión política, sino una cuestión de mejora de la sociedad. Si transcurrimos unos cuantos meses, y varias de las disposiciones que están en la LUC sirvieron para que mejorara la sociedad, yo tengo la obligación como dirigente político de mostrar estas realidades. Porque el Uruguay está mejor, entre otras cosas, por varias de las disposiciones que hoy son impugnadas. Entonces, me dicen, ¿va a haber algún cambio de agenda de gobierno? No. Es como si fueran 2 velocidades independientes, paralelas, que atienden situaciones diferentes. Hay una agenda política y hay una agenda de gobierno. La agenda de gobierno sigue, porque nosotros tenemos un compromiso con la ciudadanía. El presidente de la calle Pou y el gobierno de coalición fueron electos para cambiar. Se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero la mayoría estuvo de acuerdo en votarlo para cambiar y tenemos una obligación que cumplir. Nosotros no tenemos excusas para decir, mire, durante, no sé, X cantidad de meses que dure la campaña, no voy a hacer nada porque me voy a dedicar a la política. No, me dice, espera un poquitito. A usted lo elegimos para gobernar, le pagamos el sueldo para gobernar. Así que dedíquese a gobernar. Haga lo que se comprometió. Agenda de gobierno. La agenda de gobierno va. Por otro lado, hay una agenda de política, que es así naturalmente cambia, porque hay un elemento que no estaba planteado, el referéndum. Entonces, va a haber una agenda de gobierno que va por un andarivel, ahora que estamos en Olimpiadas, y una agenda política que va por otro andarivel. Tendremos que multiplicar el trabajo en este sentido. En definitiva, quienes estamos en el gobierno estamos convencidos que tiene muchas bondades y hay una razón ética. Quien se compromete frente a la ciudadanía y pide votar una ley tiene la obligación ética de defenderla. No es me quedo en casa y que esto se encarguen senadores y legisladores. Yo tengo una obligación que es ética con la ciudadanía. Yo le dije a la gente, mire, esta ley es buena. Lo comprometimos en campaña electoral.
no salió de abajo de una mesa y dijo, acá estoy. No, el candidato a la calle Pou, la coalición con todos sus referentes dijo en campaña, si nos toca gobernar, vamos a trabajar rápido y un instrumento de la ley de urgente consideración. Se impugnó legítimamente, está en ese proceso, todo legítimo, legítimamente y con ética la vamos a defender. Ya tenemos que ir cerrando, pero le quiero preguntar de los radares. No están funcionando el radar del aeropuerto de Carrasco, tampoco el de Laguna del Sauce, según trascendió a través de la prensa. ¿Cuál es la situación? Se espera además poder abrir fronteras ya para septiembre. ¿Cuál es la situación? No, la situación es así, Lorena. Primero, radares hay diferentes radares. Voy a hablar en términos genéricos, porque esto es un tema muy técnico que yo sinceramente me informan, me asesoran, pero no tengo la capacidad de explicarlo en detalle. Todo lo que se llama radares es un sistema complejo. Los radares que no funcionan fueron unos que fueron adquiridos en el 2014, 2015, por allí, que tuvieron sus averías y empezaron a fallar, no sé, 2017, 2018, por allí, no sé, periodo anterior. Nos encontramos con esta realidad y obviamente que hubo que hacer un plan B para poder mantener el control del espacio aéreo, que también es verdad, cambia mucho porque la verdad que los vuelos son bastante pocos. Entonces es bien diferente la situación normal a la que vivimos este último año, en cantidad de vuelos estoy diciendo, ¿no? Entonces es más fácil manejar esa situación. Ahí están los radares militares y se trabaja con ellos. Un muy buen desempeño de nuestros técnicos, controladores, personal civil, militar. Obviamente todos cuando estamos trabajando queremos tener los mejores medios, recursos. Vamos superando una situación que la tenemos que hacer en base a negociaciones que se están haciendo para hacer el mantenimiento de este radar. Son empresas internacionales, ¿no? Un técnico de Italia tiene que venir. Claro, porque la empresa es italiana. Entonces, pero en el medio ¿qué hay? Hay costos, entonces hay que negociar precios, ese tipo. Mientras tanto, se hace la cobertura del espacio aéreo con los radares militares que están con lo que se está ¿No es más trabajando. peligroso para la llegada? No, porque los radares militares tienen más capacidades que los civiles. Son sistemas diferentes, pero vamos a entendernos, como dijeron, una computadora, una marca con una computadora de otro, los sistemas son para se gente incrementa el tránsito aéreo de cara a septiembre. Bueno, estamos trabajando, Lorena, justamente para poder tener la capacidad, me decía el comandante de la Fuerza Aérea, que algunos trabajos que se hacen remotamente, la empresa la está haciendo en forma remota. Es decir, de todo ese compendio de trabajo que hay que hacer. Pero estamos en plena negociación, como yo dije el otro día en la rendición de cuentas. Obviamente partimos de la base que todos estamos con la mejor voluntad de solucionar todos los problemas. Nos encontramos con muchos problemas, todo de golpe, cuando asumimos algunos que tenían unos años atrás. Remarlos todos en pandemia es lo que tenemos que hacer, pero créanme que no es fácil todos, tener todas las naranjas en el aire y que no se caiga ninguna, ¿no? Muchas gracias, ministro. A ustedes. Muy amable. Cerramos por aquí entonces el diálogo con el ministro de Defensa Nacional, Javier García.